Una vez aclarado todo lo relacionado con, con la clasificación de las acciones, pues seguiremos definiendo el proceso de diseño estructural y pues la siguiente fase del análisis estructural es la definición del tipo de análisis que va a depender del tipo de modelación mecánica que se haya escogido, del tipo de acción que se esté considerando y obviamente de la estructura que se esté diseñando. Vamos a tener dos tipos de análisis, estático y dinámico. Aquí vamos a ver dos conceptos que resulta sumamente importante comenzar a definir, que es de un solo paso. Aquí, en un solo paso, podemos decir que el tiempo no va a influir de ninguna manera, pero en los que son paso a paso, pues va a tener suma importancia. Comencemos analizando los estáticos. Si estamos diciendo que es estático, vamos a tener en cuenta que el tipo de acción que se está considerando va a tener una intensidad que podemos considerar que no va a variar a lo largo del tiempo. Ahora, estático lineal. Al ser lineal, quiere decir que la relación entre el esfuerzo y la deformación pues sigue esta tendencia, y al decir de un solo paso, pues quiere decir que no influye el tiempo. Esto es lo que hacemos prácticamente en mecánica de materiales, por ejemplo, cuando estamos analizando un elemento barra que puede estar representando a a una varilla, pues estamos de acuerdo que nosotros podemos conocer la demanda y la carga que se está sufriendo, por ejemplo, axialmente, y pues mediante las expresiones que ya conocemos o que están en el curso de mecánica de materiales, pues podemos conocer esfuerzos, deformaciones, desplazamientos. Entonces, eso sería un análisis estático lineal de un paso. Ahora, estático no lineal, ahora la relación entre el esfuerzo y la deformación no va a seguir una tendencia lineal. Serie de pasos. Al decir que es monotónico creciente es que en todo momento va a tener esta tendencia decreciente. La carga, para eso vamos a esta diapositiva, se va a tener la misma demanda como si fuera en un análisis de lineal de un solo paso, pero ahora lo que haremos es irla aplicando poco a poco. ¿Con qué finalidad? Pues de ir obteniendo parejas ordenadas, como podemos ver aquí. Aquí tenemos una curva de comportamiento, podemos pensar que es de acero, ya que vemos cómo comienza en un rango elástico y lineal, ya después viene pues toda la parte inelástica y un comportamiento no lineal, una parte plástica. Entonces lo que vamos a ir analizando en este tipo de análisis es justamente, vamos a ir aplicando la demanda poco a poco, se va a ir resolviendo para cada punto, pues por ejemplo, estamos aplicando este tipo de esfuerzo, se va a tener esta deformación. Vamos incrementando y poco a poco vamos a ir obteniendo esta curva. Vamos con la parte dinámica. Si decimos que es dinámico, entonces el tipo de acción considerada pues va a cambiar su intensidad a lo largo del tiempo. Al decir que es lineal, pues ya dijimos cómo es la relación entre esfuerzo y formación. Ahora, de un solo paso. Aquí tú puedes estarte preguntando, oye, pero ¿por qué me estás diciendo que si es dinámico va a poder hacerse de un solo paso? ¿No se supone que no influye el tiempo? Pues de hecho sí es posible porque dentro de los sismos podemos destacar el análisis modal espectral. En ese tipo de análisis lo que tenemos es el punto de partida es conocer los modos y frecuencias naturales del sistema. Si conocemos las frecuencias podemos conocer el periodo de vibración. Después nos vamos a apoyar de un concepto que se llama el espectro de respuesta pseudoaceleración del suelo, el cual, pues dependiendo del periodo, va a ser el tipo de aceleración que va a adquirir. Ya después combinando con otro tipo de conceptos, por ejemplo la segunda ley de Newton, para involucrar fuerzas, masas, aceleraciones, e incluso, por ejemplo, la masa modal y otro tipo de conceptos, vamos a terminar obteniendo las fuerzas equivalentes del modo. Y esto, pues indirectamente, son las demandas que van a haber sobre la estructura. ¿Cuál es justamente una de las deficiencias de este método? Es que no vamos a poder ir viendo cómo se va desempeñando la estructura. Es decir, no vamos a analizar a lo largo del tiempo en qué momento una columna alcanza su esfuerzo máximo, en qué momento la columna que está al lado alcanza su esfuerzo máximo, qué tal si las dos la alcanzan al mismo tiempo, o una primero, otra después. Esto no se va a saber. Entonces lo que vamos a estar obteniendo con este método es justamente las envolventes que van a generar las demandas. Después tenemos el análisis dinámico no lineal paso a paso. Todo esto ya lo vimos, es muy análogo al otro, nada más que no lineal, también en la parte de lineal. Estos son muy similares, lo único que cambia es esta parte, que sea lineal o no lineal. Por último tenemos el análisis dinámico no lineal incremental. Este es un tipo de análisis en el cual vamos a obtener lo que es análogo a una curva de capacidad. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la cual tenemos el parámetro PGA, que son prácticamente las aceleraciones máximas que tiene el suelo. Como podemos ver, esta va incrementando hasta un valor máximo.
Se va haciendo un análisis, obviamente dinámico, no lineal, porque las aceleraciones van a ir cambiando. Se llama incremental justamente porque la demanda, vamos a tener un parámetro de demanda y un parámetro de respuesta. Entonces, mediante el incremento de este, vamos a ver cuál es la relación que existe. Bueno, aquí en esta gráfica vamos a ver la comparación entre la aceleración y el costo que se va teniendo para la construcción. Entonces, al ir incrementando, vamos a ir obteniendo un comportamiento. Podemos pensar en este punto, lo más fácil sería una curva esfuerzo-deformación, donde decimos, ok, si yo incremento el esfuerzo, vamos a obtener un nivel de deformaciones, o viceversa, ¿no? Si yo quiero un determinado nivel de deformaciones, pues vamos a tener determinado nivel de esfuerzos. Entonces lo que estamos viendo es cómo es la relación entre estos parámetros y de manera indirecta, pues cuál es el comportamiento de la estructura. Otro concepto importante es el pushover. Este es un análisis estático no lineal paso a paso, en el cual todas las demandas, el patrón de cargas que se va a tener sobre la estructura se va a ir incrementando de manera monótona creciente hasta que la estructura cede. Esto con la intención de poder comprender de mejor manera cómo es el comportamiento de la estructura, pues ya en el rango plástico. Aquí es pues, destacable mencionar que en las normas técnicas complementarias del 2017 fue la primera vez que se obligó a realizar un análisis dinámico no lineal paso a paso para estructuras consideradas como importantes. ¿Y cuál es la finalidad? Pues prácticamente ver que el comportamiento sísmico pues, sea el deseado. La siguiente fase es la obtención de la respuesta estructural. Esto va a depender pues del elemento o los elementos que se estén analizando. Por ejemplo, para las vigas, columnas o losas, podemos determinar fuerzas internas entre las que destacan momento flexionante, fuerza cortante, la fuerza axial o momento torsionante. En cuestión de deformaciones, pues ver las rotaciones y desplazamientos, que siempre buscamos que estén dentro de los permisibles. Para otro tipo de elementos, por ejemplo membranas o cascarones, vamos a poder determinar esfuerzos tangenciales o cortantes, normales y deformaciones lineales o angulares. Por último, tenemos la siguiente fase que es el dimensionamiento. Aquí ya se va a seleccionar todas las dimensiones y características de los elementos que van a formar parte de la estructura, garantizando que tengan un excelente comportamiento, funcionalidad y sobre todo que sea eficiente. Al decir eficiente estamos diciendo que se tenga el correcto uso de los materiales y sobre todo pues dimensiones aceptables, ya que imaginemos que al realizar nuestro análisis resulta que la columna que necesitamos es una de 2 metros por 2 metros. Obviamente esto puede no solo ser poco económico, sino que puede incluso interferir con el diseño arquitectónico que se tenía planteado desde un principio. Por lo tanto, aquí es donde vuelve a tomar suma importancia la comunicación que existe entre el ingeniero y el arquitecto, para que si en dado caso el diseño arquitectónico no es posible llevarlo como se tenía planeado, pues ver qué cambios se pueden hacer para de esta manera pues llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. En pocas palabras, en esta parte se comprueba que los elementos no fallen ante las diferentes condiciones de carga y que si se va a deformar o va a tener desplazamientos, pues sean dentro de lo permisible. De igual manera, aquí es donde se vuelve a hacer la consideración del tipo de material. Si no se cumple con la resistencia deseada, pues se puede proponer un tipo de material diferente o en su caso, pues otro tipo de elemento estructural. Finalmente, de manera resumida, aquí tenemos un esquema en el cual se va viendo no solo la parte del diseño estructural, sino pues como tal para la realización de una obra de ingeniería civil. Y pues todo este proceso, y sobre todo el diseño estructural, es un proceso iterativo, ya que si no se cumple, o sea, si en el dimensionamiento se hace el análisis de nuevo y no se cumple con los requerimientos de seguridad, de resistencia, de rigidez, entonces habrá otra vez que volver a un predimensionamiento y volver a repetir el análisis. Cualquier cambio en el material, cualquier cambio en la sección, cualquier cambio en un tipo de elemento estructural, obviamente va a repercutir en el análisis previo que se había hecho y habrá que repetirse. Entonces es un proceso iterativo en el cual se va a detener hasta que se cumpla con todos los requerimientos de la manera eficiente, garantizando rigidez y seguridad.